La biosfera es el manto vivo vegetal y de agua de la Tierra que tiene una profunda comunicación espiritual y energética que forma parte de ese tejido del mundo. Los océanos, el suelo, la atmósfera, las cavernas, la vegetación, las hadas, los elfos, los hongos, los insectos, los elementales, el humus, la arcilla, todo esto forma una red perfecta de comunicación. Es un sistema nervioso. Eso es lo que es un sistema nervioso que todos reconocemos en la memoria inconsciente. El tema de hoy es el inescrutable tejido de la biosfera. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El planeta es una red nerviosa, multicapas, en multidirecciones y es multidimensional, con seres de otras dimensiones, con elementales, con minerales, en general con toda la vida, con una actividad subterránea y con una actividad atmosférica, con las aguas, todas las aguas, los ríos, los océanos, los lagos, los mares, los huecos que hay, las texturas, y cuando hablo de texturas, hablo de bosques, de selvas, de llanuras, de tundras, de desiertos, y tienen relación. Son las neuronas, esas dendritas que se aproximan y se mandan mensajes, mensajes de amor, de sensibilidad, de cercanía, pero que no se tocan. Ahí están todas las raíces de los árboles, los micelios de los hongos, los gnomos. Hoy vamos a hablar de el inescrutable tejido de la biosfera. Pero antes de meternos en ese tema maravilloso, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que entren a gildastrauss.com. Ahí le hacen clic en el botón de radio y pueden oír las grabaciones o los programas de radio en directo. Y también están las meditaciones express. Háganlas. Tómense un tiempito. Son express, son rápidas, son fáciles. Tómense un tiempito para hacerlas y comenzar ya con la disciplina de la meditación. Espero que lo hagan. Y vamos a ese tema maravilloso, el inescrutable tejido de la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Hay montones de teorías y montones de definiciones. Yo quiero hacer una definición real y cortica. ¿Qué es la biosfera? Es el sustrato donde prospera la vida. Desde más abajo del piso del océano hasta muy arriba allá en la atmósfera y abarca toda la vida en todas sus manifestaciones, pero también a los elementales y a los vórtices. Con respecto a este tema, ¿qué podemos decir? Hay aspectos, hay detalles, hay
especialistas, por ejemplo, los biólogos. Los biólogos saben de cianobacterias, saben de plancton, saben de esas vidas extremas en los volcanes o en fríos muy extremos. Todo esto lleno de datos casi místicos, con un misterio muy grande, misterios físicos, que aún se desconocen, que aún no sabemos. También, por otro lado, tenemos que hablar y recordar esas clasificaciones, esos sistemas de clasificación de vida que conocen, por ejemplo, los chamanes, que clasifican en unas amalgamas perfectas. Y recordemos que una amalgama son cosas que se tocan pero que no se mezclan. Y estos sistemas están formados por animales, por plantas, por espíritus elementales. Están en esa amalgama, pero no se mezclan. Y esto compone toda la vida de la superficie, de esa biosfera, que además están perfectamente comunicados. Y precisamente con esa sabiduría, ellos abren unos accesos dimensionales maravillosos, impresionantes. Con respecto también a toda esta biosfera, hay otras realidades. Es decir, los seres superiores conocen porque tienen una conciencia despierta que lo abarca todo. Entonces ven y conocen el mundo material, esta tercera dimensión, pero también conocen y saben de mucho más allá. Saben de los silfos atmosféricos, conocen a las nereidas del océano, saben también de los gnomos de las grietas, de las ciudades sagradas, de esos vórtices élficos impresionantes y de todo lo que fue puesto aquí precisamente para la adaptación de la vida, para ese sustrato donde prospera la vida. La biosfera también tiene un aura, tiene esa comunicación que es permanente de los seres humanos con los seres superiores, pero también con la gente de afuera. Esa biosfera que está formada absolutamente por cristales, por humos, por arcilla, por raíces, por fangos vivos, todos con esas dendritas de ese sistema nervioso, con todos esos vasos comunicantes. Esto es impresionante. La biosfera es una red de agua externa, es decir, océanos, mares, ríos, lagos, pero también de agua interna, porque dentro hay unos huecos impresionantes que tienen agua reservada, que se hizo en esa adaptación, una reserva en ese tiempo de la adaptación, además con unos espíritus custodios, con unos elementales custodios. Todos conocemos también esa red impresionante de los árboles con todas sus almas, con sus raíces que se comunican, precisamente como el sistema nervioso humano. Por otro lado, queridos amigos, quiero decirles que este planeta de hierro, este planeta de sílice o cuarzo, como lo queramos llamar, este planeta de oxígeno fue adaptado con hidrógeno y con carbón. Hemos hablado ya de ese ADN traído, con unos empujes evolutivos impresionantes, traído también, traídas esas hadas y esos elfos, ese manto vegetal, pero también ese manto coral de los océanos, para un equilibrio instalado, un equilibrio perfecto.
No sé si ustedes habrán investigado o sabrán, por ejemplo, de esos sonidos misteriosos del océano, que fueron captados por satélite y también fueron captados por la tecnología de la posguerra, buscando los submarinos. Unos sonidos impresionantes, upsweep, bloop, ola de Raspberry, así se llaman, y que son fuerzas elementales, sonidos de esas nereidas, principalmente en el Pacífico y en el Caribe. También hay que hablar de unas luces, de unos chorros azules, de unas luces misteriosas allá en la atmósfera, detectadas por la Estación Espacial Internacional. Son unas luces verticales, unos chorros azules entre los 15 kilómetros y los 100 kilómetros desde la superficie. Esos son los silfos o los silvestres. Estos elementales aparecen en los sismos. Cuando hay sismos están comunicados precisamente con todas las grietas y con los elfos y los gnomos que están ahí con esas fallas geológicas que tiene la Tierra. Queridos amigos, hay que hablar de unicornios, de sirenas, de pegasos, de dragones. Son formas elementales de la cuarta dimensión. Todo este mundo elemental son como los neurotransmisores. Esas sustancias que se necesitan precisamente para comunicar, son como el pegante de esa comunicación impresionante de la biosfera. Son como un componente misterioso, desconocido. Se preguntarán, ¿por qué no puedo ver las hadas? Si existen, ¿por qué no las puedo ver? El problema no es de ellos. El problema es del escaso desarrollo y de la humanidad dormida. A todo este mundo elemental, los celtas le decían los mouras. Por otro lado, en Islandia le decían corrigan. En Canadá, lupín. En Groenlandia, leprecon. Y aquí hay una cosa muy bonita, porque en esa humanidad atlante le decían Leiprohan. Y ese leprecon de Groenlandia y ese luchorpan de Irlanda son muy parecidos. En Colombia, estunjos. Y estamos hablando de hace muchísimo tiempo, de esa Colombia precolombina. Y ese término de tunjos terminó siendo un objeto, pero así se le dice. Y así se le debe decir a ese mundo elemental aquí en Colombia. Y en México se conoce como los chaneques. Hay que hablar de los druidas, esos personajes enormes celtas, pero también de los chamanes, que conocen todos los ciclos élficos, que son capaces de convocar mediante las entradas, los vórtices, todos esos caminos de convocar esas fuerzas elementales, que conocen también a las piedras de fundación, que son unas piedras mágicas del mundo elemental, y que conocen también
ese secreto que guardan los círculos de piedra, como Stonehenge, que está el círculo de piedra y después hay un círculo enorme de madera, que no tiene nada que ver con los equinoccios o con si sean plataformas para ovnis. No. Son sitios que señalan que hay ahí en la tierra, en la parte subterránea, un hueco grande, un hueco importante. Y de estos círculos de piedra hay muchísimos alrededor del planeta. Nosotros somos un planeta de cristal. Esa arena, y estoy hablando no solamente de la arena del mar, la arena es cuarzo, es sílice. Toda la superficie es de cristal. Y nosotros también somos de cristal. El pelo, los cartílagos, los huesos, el colágeno. Son antenas de comunicación. Estamos comunicados. Ahora estamos en una nanotecnología. Pero más adelante será una escala cuatrillonésima, que es la yoctotecnología, donde ya ese futuro, esa yoctotecnología ya dio sus primeros pasitos. Y entonces entenderemos ese sílice y ese carbono y esos elementales y este tejido de luz. Paracelso, Raimundo Lulio, por mencionar estos dos personajes enormes, inclusive Charaka, que tiene esa relación con el Ayurveda, hablaron y reconocían este tejido, esa comunicación con las hadas. Los grandes yogis también lo hicieron. En el Shinto, esos kamis también hablan de hadas, de esa comunicación con la gente pequeña, con la gente menuda. Y hablaban también que toda esa comunicación era como un samadhi. Ya está comprobado, por otro lado, la comunicación de los árboles. Ya lo comprobó la ciencia. Esa comunicación de las raíces, con los hongos, con las hierbas, con los pequeños insectos, esas neuronas del sistema nervioso del planeta. Y también se ha comprobado, por ejemplo, que los árboles, todos los árboles, cuando llega la noche, como que se encogen, reducen su tamaño. Y cuando amanece, recuperan el tamaño otra vez. Es una corriente divina, absolutamente divina, que existe entre ellos. Hay que hablar de Islandia. Toda la gente conoce y sabe de ellos. Sabe de esas piedras élficas o las piedras de fundación. Y saben que esos pequeños tienen que ver con el equilibrio. Y de los devas, que son los que dirigen, que allá en Islandia se conocen como los Huldufólk. Y por ejemplo en Finlandia se conocen como los Maginen. Todo comunicado. En un enjambre, en un tejido de luz impresionante. Con los seres humanos, con las presencias. En un sistema nervioso de la Tierra. La vida no es un individuo. Uno solo. Esa no es la vida. La vida es una intercomunicación. La vida es una comunicación de nuestro sistema nervioso con el sistema nervioso de la Tierra. Somos de cristal. Y la naturaleza toda se comunica sobre la Tierra y bajo la Tierra de una forma física, de una forma energética, de una forma nerviosa, de una forma electrónica, de una forma elemental, de una forma humana, de una forma
Verdi. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. Hasta un próximo tema y un próximo video.